Job capítulo 38, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hasta ahí la lectura. Job 38, 1 al 7. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, usted que ha dado seguimiento a esta serie de mensajes podrá recordar el recorrido, aunque breve pero abarcador, en los dos primeros mensajes. En el primer mensaje hablamos de la realidad que Job ignoraba. Cuando le vinieron las calamidades, lo menos que tenía Job en la cabeza era que Dios ya había determinado allá arriba en los cielos su suerte. Hermano, ya Dios allá arriba ha determinado tu suerte. Y cada cosa que pasa en tu vida, por más pequeñita que sea, ya Dios la determinó. Y Job, al igual que nosotros muchas veces, ignoraba esa realidad. Llegan problemas, llegan cargas, llegan dificultades a nuestra vida, pero ya Dios allá arriba la decidió. Y Job, en su ignorancia, pero también sus amigos, 4 mayores de edad, ancianos, uno más viejo que otro, 3, los 3 primeros, y un cuarto, un muchacho, dicho sea de paso, inflado, pero en cierta medida con más sensatez que los anteriores. Oiga, para que nos demos cuenta que la racionalidad, el sentido común, muchas veces no tiene que ver con edad. Hay personas que tienen años, que tienen vivencias, experiencias, pero aún así no son sensatas. No han aprendido a vivir con sentido común. Y usted ve personas de edad diciendo cosas y haciendo cosas que usted dice, pero a la verdad que ha perdido la vergüenza. Y ese muchacho, Eliú, dijo cosas un poquito más sensatas que los demás. Entre ellas decir que somos ignorantes del Dios
omnisciente, del Dios Todopoderoso. Tal vez sin saber lo que estaba diciendo, pero lo dijo. Y todo está aquí registrado. Muchos argumentos, opiniones, pareceres. Uno mirando las cosas de una manera, el otro mirando las cosas de otra manera. Y le llamamos a eso grandes suposiciones. Así vive el ser humano, con grandes suposiciones, buscándole respuestas a las realidades de la vida. Y muchas de esas respuestas alejadas totalmente de los planes y propósitos de Dios. ¿Cuántas cosas escuchamos en la radio, en la internet, en la televisión, en los periódicos? Cosas que están lejos de la realidad espiritual que tú y yo conocemos y que el mundo perdido ignora. Grandes suposiciones basadas en la ignorancia, grandes suposiciones basadas en las emociones y algunas en la verdad. Pero el deseo de Dios, hermanos, que lo que pensemos y lo que sintamos sea basado en la verdad. Como en una de las declaraciones de Job, cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro que me levantará del polvo. Hermano, esa tiene que ser nuestra manera de pensar. Hermanos, tenemos la mente de Cristo ya. No podemos seguir pensando como pensábamos antes. Tenemos que pensar como Dios. Tenemos que mirar la vida como Dios la ve, para no seguir diciendo insensateces, barrabasadas, que de nuestra boca salgan cosas totalmente alejadas de la palabra de Dios. Entonces, al hacer ese recorrido en ese coloquio, en esas conversaciones entre Job y sus amigos, uno diciendo una cosa, el otro respondiendo, el otro refutando, argumentando, y aquí para allá, y así nos pasamos la vida. Tú dices negro, el otro dice blanco. Tú dices arriba, yo digo abajo. Y nada de ponernos de acuerdo. Pero en el pueblo de Dios eso no puede ser. La Biblia dice que el pueblo de Dios tiene que ser de un mismo sentir en Cristo. Nuestro punto común tiene que ser Cristo. Y eso lo veremos. Entonces, el Señor Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, al mirar ese escenario, decide responder. Hermano, Dios responde. Amén. Dios habla. Amén. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, como dice el autor de los Hebreos, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, de Cristo. Y nos ha hablado a través de su palabra. La respuesta de Dios, hermano, está aquí. Job no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. Por eso Dios tuvo que hablarle directamente de manera audible. Y es interesante, como dice el versículo 1, respondió Jehová a Job desde un
torbellino, no fue desde una carta de la Biblia, de una epístola, de un evangelio, de un libro histórico, poético, profético, nada de eso. La Biblia, ni siquiera el Antiguo Testamento estaba escrito. Pero Dios respondió. Así como te responde a ti, Dios responde desde un torbellino. Por eso, hermano, he titulado este mensaje: Dios responde. Responde a las inquietudes del ser humano, a las dudas, a las quejas, a las opiniones. Dios responde. El punto está: ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Usted se imagina que Job hubiera decidido, no te voy a oír, no te haré caso? El final fuera totalmente diferente. Pero qué bueno que dice la Biblia que Job, hombre temeroso de Dios, varón de Dios, Job fue sensible a la voz de Dios. Hermano, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Cada vez que usted abre su Biblia todos los días para tener su devocional, ¿tiene usted su devocional? ¿Lee su Biblia todos los días? ¿Es sensible a la voz de Dios? Job fue sensible a la voz de Dios. Cada vez que usted viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios, hermano, es una oportunidad para escuchar lo que Dios quiere decir. Y decirle: Señor, háblame a mí. Ay, si el hermanito fulano estuviera aquí, olvídese. Es a usted que el Señor quiere hablarle. Si el otro no quiso venir, ese es su problema. Anímelo para que venga. Lo importante es que usted está aquí. Y los amigos que nos ven a través del canal, lo importante es que usted está escuchando el mensaje de Dios para usted. Vamos a orar al Señor, hermanos, para que Él nos ilumine. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, implorándote, Señor, que nos hables a cada uno de manera personal. Usa tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu esté sobre tu siervo. Y que seas tú, Señor, poniendo palabras de edificación, pero también palabras de salvación. Aquellos amigos que nos ven, que tú obres en sus vidas para que tengan la oportunidad de dar el paso de fe y comenzar a vivir para Cristo. Obra en cada corazón, Señor. Háblanos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Dios responde. Como he dicho, los 4 amigos de Job fueron a argumentar. Y en sentido general, lo que ellos trataban de demostrarle a Job es que no había razón para que él se justificara. Y que fuera lo suficientemente humilde para reconocer que probablemente su calamidad, su desgracia, era fruto de errores cometidos. Así veían los amigos, en sentido general, la situación. Pero como hemos dicho, como pasa con este mundo ignorante, Dios quiere que este mundo ignorante se arrepienta, hermano. Esos amigos de Job ignoraban al Dios que gobierna. Los argumentos de los 4 amigos son silenciados por la voz de Dios. Lo que encontramos aquí, hermanos, es el clímax
de este libro. El momento en que Dios habla. Hermano, necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos conocer los pensamientos de Dios, que son altos, dice la Biblia, son elevados. Pero hermanos, es lo que necesitamos. Dios le hace a Job una serie de preguntas sencillas, y así lo leímos. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Wow. Y en el versículo 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Otra palabra, prepárate. Préstame atención. Tú dices que tú sabes. Vamos a ver quién sabe. Hermano, ¿cuánto nos vanagloriamos nosotros al pensar que algo sabemos? Hermano, no sabemos nada. Somos ignorantes. Si nos comparamos a la sabiduría de Dios, hermanos, somos totalmente ignorantes de la realidad. El propósito de Dios al intervenir no es como hicieron los amigos de Job, establecer culpabilidad. No. Pero tampoco inocencia, sino ayudar a Job a inquirir la verdad acerca de la vida. Que abra los ojos. Hermano, necesitamos abrir los ojos, ser iluminados, tener discernimiento espiritual. Cada día que el Señor nos ilumine, nos dé sabiduría, porque necesitamos su consejo, hermano. Dios responde. Dios da la verdadera respuesta acerca de las realidades de la vida, hermano. Y esa es la intención de Dios al intervenir. ¿Qué hace Dios? Dios da dos discursos. Capítulo 38 y 39. Primer discurso. Y parte del capítulo 40 y 41. Ahí encontramos el segundo discurso de Dios. Entre esos dos discursos hay una intervención de Job. Se desahogue. Hermano, ¿cómo nos podemos desahogar con Dios? A través de la oración. Dios quiere que haya una conversación permanente con Él. Un diálogo. Él nos habla por medio de su palabra. Y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Y eso es lo que vemos aquí. Un hombre justo. Dígase creyente. No justo porque era perfecto. Cuando la Biblia dice que era perfecto, es que era un hombre con una vida espiritual, una relación espiritual con Dios. Pero no era que Job era un ser angelical. De ninguna manera. Y cuando dice justo, para un justo,
se refiere a que él era creyente. Si usted es creyente en Cristo, usted es un justo en Cristo. Ha sido declarado justo en Cristo por su fe en Jesucristo. Declarado inocente. Pero ¿realmente somos inocentes? Nadie es inocente. No hay justo ni aún uno. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice el Eclesiastés. Entonces, hermano, Job lo que necesitaba era ponerse en sintonía con Dios. Y si Job necesitaba eso, siendo descrito él como un varón perfecto, varón justo delante de Dios, temeroso de Dios, oigan, que nos digan eso a nosotros, eso es mucho que decir. Pero aún con esos calificativos, Job fue un hombre débil, humano, con flaquezas. Es un retrato nuestro. Y Job necesitó la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos palabra de Dios. Dios responde, hermano. Dios da la respuesta acerca de la realidad de la vida. ¿Y cuál es la primera respuesta que Dios le da a Job? En los capítulos 38 al 40, ahí encontramos a Dios declarando que el Creador, Dios, rige la tierra con justicia y compasión. Si usted mira conmigo en los dos primeros versículos, el Señor, me refiero a Job 40. Note conmigo Job 40, versículos 1 y 2. Eso es parte del primer discurso de Dios a Job. Además respondió Jehová a Job y dijo, 41 y 2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. ¿Esa es la cantidad de gente que cuestiona a Dios? Y Dios le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El Señor compara su omnipotencia con la impotencia de Job. Hermanos, somos impotentes, no omnipotentes. Omnipotente es Dios. Nosotros nada podemos. Nada podemos. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Dios preguntó a Job si había participado en la creación como él. Volvamos al 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La zapata. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está utilizando una gráfica de una construcción, llevándolo al lenguaje de Job, al lenguaje humano. Imaginémonos una construcción y Dios lo compara con su creación. ¿Quién hizo las bases? El fundamento. ¿Quién levantó las columnas? Las paredes.
¿Nosotros? Dios, hermano. El Creador. Por eso, hermanos, si hay una verdad que necesitamos tener claramente en nuestra mente y corazón, es que el Creador rige la tierra con justicia. Porque Él la conoce, es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si Él la hizo y es de Él la va a dejar a su suerte. Claro que no. Por eso decimos, Él la rige con justicia y compasión. Hermanos, Dios tiene planes gloriosos, majestuosos para su creación. Las cosas que están por venir, hermanos, conforme a las Escrituras, son majestuosas. Tan solo tiene que leer Apocalipsis 21 y 22 para darse cuenta de eso. Cosas gloriosas tiene Dios planificadas. La sabiduría de Dios que creó sostiene el universo. También, hermanos, esa sabiduría está operando en el sufrimiento de Job. Esa sabiduría de Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, es esa misma sabiduría la que opera en nuestros problemas, sufrimientos y calamidades. Dios responde, hermano. Hermanos, note la grandiosidad de Dios. Versículo 8, Job 38:8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Ahí está hablando del mar. La grandiosidad de la tierra. Dice el 12, el 11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién domina el mar? Los océanos. Dios. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ya se puede imaginar cómo se quedó Job. Boquiabierta. No encontraba qué decir. Hermano, Dios gobierna. Y Dios gobierna con justicia y compasión. Pero no solamente habla de la grandiosidad de la tierra, también habla de la grandiosidad de los cielos. Nota el versículo 19. Dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Es como una especie de sarcasmo santo.
Si hay alguien que tiene autoridad para cuestionarnos, es Dios. Él tiene potestad de preguntarnos lo que Él quiera y como Él quiera. Y de humillarnos las veces que Él quiera. Has entrado tú, versículo 22, en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Esa es la grandiosidad de los cielos, y sigue hablando. Pero no solamente le habla de la grandiosidad de la tierra y los cielos, también le habla de la grandiosidad de la vida animal. Note conmigo el versículo 39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién? Dios. Versículo 1, capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú la sierva cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Él hizo todo eso y es suyo y Él vela por ellos. Si Dios está al tanto de los detalles aún de la vida animal, ¿no estará al tanto de tu vida? ¿De tus sufrimientos? ¿De tus problemas? ¿No lo estará? El omnisciente, el que todo lo sabe. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué cuestionas a Dios? ¿Por qué dudas de Dios? Dios responde. La sabiduría de Dios era tan superior, su control soberano de todo era tan completo, que esto era todo lo que Job necesitaba saber. Hermano, necesitamos saber, y eso es suficiente, que Dios rige su universo, rige la tierra con justicia, compasión. No lo dude, téngalo por seguro. Y era todo lo que Job necesitaba saber, porque note lo que Job declara en el capítulo 40, versículo 3. Job 43 dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo, oiga esto, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Tapo mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Hermanos, todo lo que necesitamos saber. La palabra de Dios. Dios gobierna. Y gobierna con justicia y compasión todas las cosas. No hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Cada detalle de nuestra vida Dios lo tiene al tanto. Nada escapa de su conocimiento. Y Él vela por ello. Dios gobierna.
Y eso ignoraban los amigos de Job. Y aún Job mismo. Cuidado, hermanos, si ignoramos que Dios gobierna. Cuando viene la desesperación en nuestra vida, cuando viene el desánimo en nuestra vida, cuando faltan las ganas de seguir adelante, hermanos, parece que se nos olvida que Dios gobierna. Y gobierna con justicia y compasión. De manera que notamos claramente que Dios da la respuesta, la verdadera respuesta acerca de las realidades de la vida en su primer discurso. Pero hay un segundo discurso luego de esta declaración de Job. A partir del versículo 6 del capítulo 40, encontramos la segunda declaración de Dios a Job. ¿Y qué responde Dios a Job? Vimos primero, Dios le dice a Job: el Creador rige la tierra con justicia y compasión. Pero en segundo lugar le dice: el Creador controla las fuerzas que se esconden tras los problemas. Hermano, ¿usted cree que los problemas que nos llegan son casualidad? Hermano, esos problemas que nos llegan ya están decididos allá arriba. Ya están determinados allá arriba. No te maravilles. Esos problemas son propios de la vida. ¿Y cuántas veces la Biblia no nos dice que las pruebas son para purificar nuestra fe? ¿O se nos olvida? Amén, amén. Los problemas para nosotros, los creyentes, son para fortalecer nuestra fe. No es para que usted ya piense que no hay más que hacer. ¡No! No crea esa mentira del diablo, el engañador, el acusador. No, los problemas son para que su fe crezca. Para que si usted oraba una vez, ore 2 veces. Para que si usted oraba 3 veces, ore 4 veces. Para que si usted leía la Biblia para cumplir un plan de lectura de 1 año, no la siga leyendo así. La lea tranquilamente, en el huerto, a solas al huerto. Yo voy. Usted y Dios, su palabra, el Señor hablándole. Lo he dicho muchísimas veces. Yo prefiero que usted lea un capítulo al día, al pasito. Que usted lea 3 capítulos al día y se quede sin nada en la cabeza. ¿De qué te sirve cumplir un plan de 1 año y al final su fe no creció? ¿Cuántas veces la Biblia no nos dice meditemos en ella de día y de noche? ¿Y qué significa meditar? Darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hermano, el Señor le dice a Job que si realmente pensaba que él sabía mejor que Dios, ¿qué era lo que le convenía? Que asumiera el papel de Dios. Tú dices que tú sabes.
Tú dices que tú conoces el porqué de las cosas. Ah, pues sé tu Dios. ¿Qué lugar tengo yo? Hermanos, tengamos cuidado con dejar de buscar el consejo de Dios. Necesitamos buscar el consejo de Dios todos los días. Para todo. Mira el versículo 8 del capítulo 40. Job 48 dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y en el versículo 9 dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio, humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. En otras palabras, si tú dices que sabes, sé tu Dios. Versículo 13. Encúbrelos a todos con el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Entonces imagina cómo estaba Job. Y es ahí cuando Dios hace referencia a dos grandes animales de ese entonces. Dos grandes bestias del reino animal. Behemoth y Leviatán. ¿Lo ha oído mencionar? Algunos estudiosos dicen que Behemoth era un hipopótamo, una especie de hipopótamo, o de elefante o de rinoceronte. Pero otros estudiosos dicen, estamos hablando de animales pesados, fuertes, que una persona no le será fácil dominar. Pero algunos estudiosos plantean que Behemoth era un tipo de dinosaurio. Somos de lo que creemos que los dinosaurios existían, pero se extinguieron. Pero no eran dinosaurios como lo ponen en las películas y los muñequitos, inmensos, grandes, altos, no. Hay científicos creyentes, cristianos, creacionistas, que han hecho investigaciones y han logrado hallazgos de restos de dinosaurios, pero de un tamaño razonablemente no tan alto como lo presentan. Hay un museo en Kentucky, Estados Unidos, el Museo de la Creación, y ahí ellos tienen réplicas o restos de dinosaurios. Sea lo que sea, vemos, el Señor lo describe como una bestia indomable, difícil de controlar. Eso aparece en los versículos 15 al 24 del capítulo 40. Entre las cosas que dice Dios ahí es: he aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, criatura de Dios. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Estamos hablando de una bestia
poderosa, abrumadora, incontrolable, aterradora en ese entonces. Pero no solamente habla de Behemoth, también habla de Leviatán. Algunos dicen que Leviatán era un cocodrilo, otros dicen que era una ballena o un tiburón. Pero otros estudiosos declaran que era un animal del mar. El término Leviatán significa enrollado. Aparentemente era una serpiente, pero grande, con piel reptil tipo cocodrilo. Pero sea lo que sea, no podemos confirmar ni una ni otra cosa. El Señor habla de dos poderosos seres que incorporaban todo lo abrumador, incontrolable y aterrador en este mundo. Y el Señor le hace saber a Job que el ser humano no puede controlarlos, pero Dios sí. Dios sí. El Todopoderoso. El que todo lo puede. No hay nada difícil para Dios. Entre las cosas que dice Dios sobre Leviatán, capítulo 41, versículo 1, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O va al pescador, verdad, al río? ¿Ha visto usted un pescador pescando ballena? Eso es lo que le está diciendo Dios a Job. Ve, pesca una ballena, ¿ves? O un tiburón grande. Versículo 1. O con cuerda que le eches en su lengua. Versículo 2. ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Usted ha visto a personas tratando de controlar un cocodrilo encima? Búscalo para que lo vea. Y note la dificultad que le hace a ese hombre controlar a ese animal. Y esa es la idea, para que tengamos más o menos una idea. Versículo 3. ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro y lo atarás para tus niñas? ¿De mascota para tus niños? ¿Le daría a usted una mascota, un cocodrilo de mascota a un niño suyo? ¿O una anaconda, para mencionar una serpiente grande? ¿Se la daría a su hijo para que juegue con él? Eso es lo que le está diciendo Dios a Job. Por lo tanto, Job, si tú no puedes controlarlos, y apliquémoslos a nuestra vida. Hermano, si usted no puede controlar el problema que usted tiene, déjeme decirle que Dios sí puede. Porque Dios gobierna. Dios controla las fuerzas que se esconden tras los problemas. Él más que nadie sabe qué hay detrás de ese problema que tienes. Dios no necesita nada. No necesita saber nada. Él lo sabe todo. Él no necesita indagar, buscar detrás de las cosas. Ya Él la sabe. Todas las cosas son suyas. ¿Qué necesita Dios? Nada. Nota el versículo 11, capítulo 41.
¿quién me ha dado a mí primero? Eso es Dios hablando. Para que yo restituya. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Hermano, Dios lo controla todo. Todo. Controla a nuestros hijos. Controla tu vida. Controla tu hogar. Si se lo permites. Si haces de Él el rey de tu vida. El Señor de tu hogar. Él lo va a controlar. Si ya entregaste tu vida a Cristo, hermano, hermana, por más grande que sea tu problema, Él lo tiene controlado. Y Él lo conoce mejor que tú. Mira lo que dice Romanos 11:32, un texto paralelo. Romanos 11:35, perdón. Tremendo pasaje. Dice el texto lo siguiente. 11:35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El 34 dice, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y el 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, cuando vienen los problemas, calamidades, lo mejor que podemos hacer es dar gloria a Dios. Señor, gloria a tu nombre. Alabado sea, Señor. Te adoro. Gracias. Gracias por este problema que tú me has dado, Señor. Aunque la gente de afuera nos llame loco. Y nos va a llamar loco. Ha perdido la cabeza. Gloria a tu nombre, Señor. Se me está derrumbando la vida, pero te adoro. Todo se ha caído a pedazos, Señor, pero te glorifico. Porque tú gobiernas. Tú reinas. Tú controlas todo, Señor. Estoy tranquilo. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, dice Jehová. De manera, hermano, que Dios responde. Así le respondió Dios a Job, dándole la verdadera respuesta acerca de las realidades de la vida. Diciéndole que el Creador rige la tierra con justicia y compasión y que controla las fuerzas que se esconden tras los problemas. ¿Quién está detrás de los problemas de Job? Satanás. ¿Controla Dios a Satanás, sí o no? Seguro que sí. Las cosas que Satanás hizo en contra de Job, la hizo porque Dios se la permitió. Hasta un límite. Así que, hermano, tranquilo. Tranquilo. Confía en su Dios. Dios gobierna. A manera de reflexión, ya para terminar, hermano, hago la siguiente pregunta. Preste atención. Hermanos, ¿alguna vez has cuestionado a Dios? ¿Alguna vez has dudado de su palabra? Hermano, ¿tiene el Dios perfecto alguna culpa? De ninguna manera. Dios es justo y por lo tanto gobierna con justicia. Hermanos, la Biblia nos exhorta a orar.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y acción de gracia. Hermano, hermana, ora a tu Dios perfecto cada día en busca de sabiduría. No de paciencia, ni de misericordia, de sabiduría. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y más adelante dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y les hará dada. ¿Para qué? Para saber manejar los problemas. Por lo tanto, ora todos los días en busca de sabiduría y discernimiento espiritual. Eso es lo que necesitamos. Sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Discernimiento para qué? Para ver detrás de las cosas que nos suceden, más allá de lo que hay delante de nuestros ojos. Termino diciendo, hermano, la Biblia dice que Cristo es el Logos. ¿Te acuerdas de eso? En el principio era el verbo. Esta palabra verbo significa Logos. Y Logos era un término común para los griegos filósofos para referirse a el porqué de la vida, la razón de la vida. El apóstol Juan, sabiendo eso, dirigiéndose a los gentiles, en sentido general a los de habla griega, y le dice, en el principio del Logos, dígase, la razón, la respuesta. Y el Logo estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Otra palabra, Cristo es el Logos. Él es la respuesta, el por qué y el para qué de todo lo que pasa. Amén, amén. Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El problema que tienes tiene como propósito dirigirte a Cristo. Si ese problema que tienes aún no te ha llevado a Cristo, ese problema va a seguir. Va a seguir. Hasta que tú no vayas a Cristo, no vas a superar ese problema. Cristo, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor. Romanos capítulo 7. Cristo es la respuesta. Cristo es la razón. Y eso Dios procuró hacerle saber a otros. Óyeme, yo soy la razón de todo. Yo soy el porqué de todo. Así que estate tranquilo. Hermano, hermana, tranquilo, tranquila. Ten calma. Ten quietud. Recuerda, Dios gobierna. Dios habla. Busca su respuesta. No la dejes. No te apartes de ella. Mantente ahí. No te salgas de ahí. Busca la respuesta en Dios. Amén. Amén. Busca la respuesta en Cristo. Sigue a Cristo. Sé fiel a Cristo hasta el final. Mantente firme en Cristo, adorándole, sirviéndole cada vez con más fervor.
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque a pesar del reto de poder recorrer todo este libro en tan solo 4 mensajes, siendo este el tercero, a pesar de ese reto, gracias porque tú nos has hablado. Nos has hablado claramente. Gracias porque podemos confirmar tu palabra. Tú eres Dios. El Dios que gobierna. Y que gobierna con justicia y compasión. Y controla absolutamente todo. Tanto las cosas grandes como las más pequeñas. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Si hay algún amigo que nos vea a través de la transmisión y todavía no ha entregado su vida a Cristo, déjame decirte que solamente Cristo es la respuesta. Si no vienes a Cristo, seguirás vacío, buscando sin encontrar. Ven a Cristo, te entrega tu vida a Él, decide comenzar a vivir para Él. Ya no sigas viviendo para ti, sino para Cristo. Búscalo, entrégate a Él. Te alabamos, Dios, nos ponemos en tus manos, oramos confiadamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.